lo recuerdo como si fuera ayer. La primera vez que supe que todo lo que creía seguro se había ido fue un martes cualquiera, mientras revisaba su teléfono sin intención. Vi sus mensajes, sus risas, sus planes secretos con otra. Todo lo que él me decía que éramos, mentira. Yo era Ana. Siempre Ana, la esposa que cocinaba sus platos favoritos, la que guardaba su ropa limpia y doblada, la que sonreía aunque no tuviera ganas, la que creía que éramos felices. Mi vida antes de eso era predecible, cómoda, y pensé que el amor era eterno. Hasta que entendí que él no solo me había engañado, sino que lo disfrutaba. Al principio no quería creerlo. Cada mensaje que leía, cada foto que encontraba, era un puñal que se clavaba más profundo. Me sentía traicionada, vulnerable, estúpida, pero también había algo que se despertó en mí. Algo que gritaba, esto no se queda así. No fue solo la pasión lo que me rompió, fue la sensación de que nuestra vida entera había sido construida sobre una mentira. Y entonces, lentamente, empezó mi plan. No era solo venganza, era justicia, y lo sentí con cada fibra de mi cuerpo. Cuando llegamos a los papeles del divorcio, no hubo gritos, no hubo escenas dramáticas, solo un silencio que dolía más que cualquier confrontación. Él no entendía cómo yo había logrado hacerlo. Había confiado en que mi amor me haría dócil, pero su traición había encendido algo que no podía detener. Cada palabra que firmaba, cada número que veía, era un recordatorio de que su engaño tenía consecuencias reales. Me sentía fuerte, sí, pero también vacía. No porque quisiera su dinero, sino porque entendí que nada de lo que habíamos compartido volvía a ser mío. Todo era polvo, y lo que reconstruí, lo reconstruí para mí. Recuerdo la última vez que lo vi, su cara, mezclada entre sorpresa y arrepentimiento, mientras yo mantenía la calma que él jamás pensó que tendría. No le dije nada. No hizo falta. La mitad de lo que creía suyo ya no lo era. Y en ese momento entendí algo terrible, el poder puede sanar la traición, pero no borra el dolor. Ahora, cada noche, cuando cierro los ojos, me pregunto si él alguna vez entendió lo que perdió, si alguna vez se sintió tan vacío como yo me sentí cuando descubrí la verdad. Y a veces, me pregunto si yo misma he cambiado demasiado para volver a confiar. Después de firmar los papeles, todo parecía silencioso, vacío, como si la casa misma hubiera respirado aliviada con nuestra separación. Pero yo no podía escapar de lo que sentía. Cada rincón de aquel apartamento todavía olía a él. Su perfume barato mezclado con el mío, los libros que había dejado abiertos en la mesa de café, su taza de té sin lavar. Todo me recordaba que había compartido años de mi vida con alguien que nunca estuvo realmente conmigo. Al principio pensé que podía dormir tranquila, que quitarle la mitad de sus bienes cerraría la herida. Pero no fue así. Cada noche, en la oscuridad, la culpa me mordía como un animal hambriento. No por él, sino por mí. Por el filo de satisfacción que sentía al verlo perder lo que creía que era suyo, al ver cómo su expresión pasaba de arrogancia a incredulidad, a impotencia. Me asustaba darme cuenta de que había disfrutado de su caída más de lo que debería. Y mientras él trataba de recomponer su vida, yo reconstruía la mía de otra manera. No con lujos, ni con compras, sino con tiempo para mí, con libertad para sentir, para llorar y reír sin pensar en un marido que me traicionaba. Descubrí restaurantes a los que nunca quise ir con él, me reencontré con amigas que habían quedado olvidadas en la rutina, y hasta comencé a escribir un diario donde volcaba cada pensamiento, cada rabia, cada pequeña victoria. Pero había algo que no podía controlar, la memoria de él. Su voz que me hacía temblar, no por deseo, sino por el recuerdo de la confianza que rompió. Las escenas de nuestra vida juntos se reproducían en mi cabeza con un realismo que dolía más que los mensajes que había leído en su teléfono. Y mientras más intentaba huir, más me perseguía la sensación de que nuestra historia nunca sería mía, que él había dejado cicatrices que ni el tiempo borraría. Y entonces ocurrió algo inesperado. Una tarde, mientras revisaba documentos legales que aún quedaban pendientes, recibí un mensaje suyo. Solo decía, necesitamos hablar. No puedo vivir así. No era ruego. No era disculpa. Era reconocimiento, miedo y algo que no podía identificar, tal vez culpa, tal vez orgullo herido.
Por primera vez vi a un hombre roto, sin máscaras, sin arrogancia. Y lo que sentí me sorprendió, un escalofrío, mezcla de satisfacción y algo más, algo que no quería admitir. Decidí encontrármelo, solo para ver hasta dónde llegaría su desesperación. Lo vi en un café pequeño, con el ceño fruncido, los hombros caídos, intentando mantener un control que no existía. Me senté frente a él, respiré hondo, y por un momento, todo el peso de nuestra historia volvió a mí. La traición, la rabia, el poder, el vacío, y entonces hablé, no con odio, sino con una calma que él jamás me había escuchado tener. Esto terminó porque tú lo elegiste. Todo esto es tu responsabilidad. Él asintió, sin palabras. Y en ese silencio, comprendí algo que nadie me había dicho nunca. El final de una traición no solo pertenece al que fue engañado, sino también al que engañó. Él estaba sufriendo, no por perder lo material, sino por descubrir que nada de lo que había construido sobre mentiras podía sostenerse. Y yo sentí un peso levantarse de mis hombros, mezclado con miedo. Miedo a sentir algo que no debía, miedo a que él pudiera recuperar algún fragmento de lo que me robó emocionalmente. Después de ese encuentro, las semanas siguientes fueron un vaivén de emociones. Cada día, él intentaba acercarse de alguna manera, disculparse, explicar, y yo lo escuchaba, tranquila, casi desde otra persona. Había pasado de víctima a testigo de mi propia historia, y en ese lugar extraño, descubrí algo terrible y liberador a la vez. No necesitaba su reconocimiento, ni su amor, necesitaba entenderme a mí misma y reclamarme mi vida. Pero entonces llegó el giro que nadie esperaba. Mientras revisaba una carpeta de cuentas conjuntas, encontré algo que él jamás imaginó que descubriría. Documentos de una inversión que había hecho a escondidas, creyendo que yo nunca lo notaría. Cada cifra, cada movimiento, cada plan estaba destinado a asegurarse un futuro libre de mí, sin compartir absolutamente nada de lo que creíamos juntos. Y ahí, en ese instante, comprendí que la traición no era solo emocional, era profunda, silenciosa, casi artística en su maldad. Y fue en ese momento cuando decidí algo que cambiaría todo. No solo reclamaría la mitad de sus bienes, sino que usaría ese conocimiento para demostrarle que la verdad siempre sale a la luz, aunque él creyera lo contrario. No era venganza, era justicia en su forma más pura y también, quizás, una última lección de amor propio que él jamás olvidaría. Ahora, cada vez que lo veo, siento algo complejo, una mezcla de triunfo, tristeza y un leve remordimiento por el hombre que una vez amé y que me enseñó lo que significa la traición. Y mientras cuento esto, me pregunto si la vida nos pone frente a personas así para castigarnos o para enseñarnos que nuestra fuerza existe incluso cuando creemos que todo se ha perdido. Y aquí estoy, con todo en silencio, respirando profundo, preguntándome si alguna vez él entenderá que no solo perdió bienes, sino la confianza de alguien que, pese a todo, alguna vez lo amó profundamente. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿creerías que la justicia puede sanar la traición? ¿O solo deja cicatrices más profundas que cualquier dolor de amor? Después de descubrir lo de la inversión oculta, sentí que todo lo que él había planeado para salirse con la suya se desmoronaba en mis manos. Recorría cada documento con una mezcla de asombro y frío, como si estuviera leyendo la prueba de un crimen que él había cometido contra nuestro matrimonio. Me quedé sentada en la mesa de la cocina, los papeles extendidos frente a mí, y por un momento pensé, nunca volverá a mirarme con la misma arrogancia. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que hasta ese momento no había admitido. No solo estaba herida, no solo estaba furiosa, estaba despierta. Cada emoción que él había intentado enterrar con mentiras, con secretos, con otra persona, ahora estaba completamente viva en mí. Y no podía desperdiciarla. Al día siguiente, lo llamé. Sabía que él no podría negarse, la mezcla de miedo y curiosidad lo haría acudir. Me senté en el mismo café donde nos habíamos visto semanas atrás. Cuando llegó, me miró con la misma expresión que había tenido al descubrir que yo le había quitado la mitad de los bienes. Sorpresa, incredulidad y un dejo de miedo. Tenemos que hablar, dijo, tratando de mantener firmeza. Su voz temblaba, aunque no lo admitiera. Sí, hablemos, respondí, calmada, respirando lento, midiendo cada palabra. Sé todo. Cada movimiento, cada plan, cada secreto que creíste que podía ignorar.
Él tragó saliva, y en ese momento lo vi pequeño, vulnerable, sus hombros encorvados, el orgullo reducido a cenizas. Y yo, que alguna vez había sido débil frente a su ego, ahora era la que sostenía todo. ¿Cómo lo supiste?, murmuró. Porque no subestimes a quien creíste engañar. Creíste que tu mundo secreto estaría protegido por mentiras y silencios, pero la verdad siempre encuentra su camino. Se quedó callado, y por un instante sentí que la tensión podía romperme. No por miedo, sino porque sabía que cada palabra, cada silencio, lo estaba destruyendo lentamente. Y entonces algo cambió en mí. Una mezcla de compasión y desafío se abrió paso, y le dije: no busco venganza. Solo justicia. Todo lo que construiste sobre mentiras tiene consecuencias. Y yo estoy aquí para asegurármelo. Los días siguientes fueron un juego de tensiones. Él intentaba explicarse, justificarse, manipularme, y yo lo escuchaba, tranquila, casi disfrutando del contraste entre su desesperación y mi calma. Cada mensaje que recibía, cada llamada que evitaba, cada encuentro accidental, era un recordatorio de que ahora yo controlaba el escenario, que la traición le había robado su inocencia emocional mientras yo recuperaba la mía. Pero la vida, como siempre, tiene giros que nadie espera. Una tarde, mientras organizaba mis papeles, recibí un correo que me hizo detenerme en seco. Era de alguien que él conocía, su amante. No sabes todo lo que pasó, decía. Él nunca quiso que terminara así. Lo que hiciste cambiará todo para siempre. El corazón me dio un vuelco. De repente, entendí que mi historia de justicia y control estaba a punto de volverse más compleja. Todo lo que creía que dominaba ahora se tambaleaba ante una nueva verdad que nadie me había contado. Llamé a su amante. La conversación fue corta, cortante, reveladora. Él había mentido a ambos, no solo a mí. Su historia de traición estaba más enredada de lo que imaginaba. Cada palabra, cada silencio, cada evasiva de él había construido un castillo de mentiras que ahora amenazaba con derrumbarse sobre todos nosotros. Ese momento me dejó fría. No por miedo, sino por claridad. La traición, entendí, no es un acto aislado, es una cadena de decisiones, de secretos, de silencios que finalmente te alcanzan. Y yo, que alguna vez fui víctima, ahora me encontraba en la encrucijada de decidir cómo terminar esta historia. Mientras caminaba por la ciudad esa tarde, respirando el aire frío, sentí una mezcla de triunfo y vulnerabilidad. Cada paso que daba, cada pensamiento que cruzaba mi mente, estaba cargado de emociones que jamás habría imaginado sentir: poder, dolor, alivio, miedo y algo más, algo que no podía nombrar sin que doliera. Y fue entonces, caminando entre la multitud, cuando comprendí que mi historia no terminaría con la mitad de sus bienes. Que la verdadera traición, la más profunda, no está en lo material ni en lo evidente, sino en lo emocional, en la capacidad de rompernos desde dentro y obligarnos a reconstruirnos. Ese entendimiento me llevó a un silencio profundo, a una decisión que cambiaría el final de todo. No se trataba de castigarlo más, ni de vengarme, sino de enfrentar la verdad en su forma más pura, aceptar que nada volvería a ser igual, y que la libertad y la justicia que había conseguido eran ahora un regalo y una carga al mismo tiempo. Y mientras la noche caía, recordé todas las veces que creí que lo conocía, todas las veces que confié, todas las veces que amé, y comprendí que, quizás, la mayor traición no fue suya, sino de ambos, por pensar que la confianza era eterna y que nadie cambia hasta que la verdad lo golpea con toda su fuerza. Ahora respiro, lenta, consciente de cada emoción, de cada recuerdo, de cada silencio que lo sigue. Y me pregunto, ¿vale la pena perdonar cuando la verdad se ha revelado tan brutalmente? ¿O el precio de la justicia siempre será un poco de tu alma? La primera noche después de descubrir todo, no pude dormir. Me senté en la sala, las luces bajas, la ciudad brillando a lo lejos a través de la ventana. Cada pensamiento sobre él, cada recuerdo de los últimos años, me quemaba por dentro. Cómo me abrazaba en la madrugada mientras me mentía, cómo me decía te amo, mientras construía otra vida a escondidas. Mi pecho dolía de rabia, de tristeza y de algo que todavía no sabía nombrar. Recuerdo ponerme frente al espejo y mirar mis ojos. Esto no eres tú, Ana, me dije en voz baja. Pero era yo.
Todo lo que sentía, todo lo que planeaba, todo el fuego que había acumulado por meses, era yo misma. La traición no solo le había pertenecido a él, sino también a mí. Porque me obligó a confrontar lo que nunca había querido ver, que podía ser mucho más fuerte, mucho más calculadora y mucho más despiadada de lo que pensaba. El día siguiente lo encontré en su oficina. Sabía que había vuelto a trabajar, que intentaba recomponerse, que fingía que nada había pasado. Pero yo sabía demasiado. Caminé directo hacia su escritorio y dejé caer los documentos frente a él. Sus ojos se abrieron como platos. No dijo nada al principio. Solo respiró, tratando de procesar. Lo sé todo, dije, y mi voz tembló un segundo, pero luego se endureció. Cada inversión secreta, cada mensaje, cada plan que hiciste para salirme con la tuya, todo. Él tragó saliva y bajó la mirada. No había excusa. No había palabras que pudieran reconstruir lo que había roto. Solo un silencio pesado, como una losa sobre los dos. Y yo, que durante años había sido sumisa frente a su orgullo, sentí como la autoridad volvía a mí, como el control se inclinaba de mi lado por primera vez desde que comenzamos nuestra vida juntos. Los días siguientes fueron un juego. Él intentaba acercarse, preguntaba con cuidado, tratando de medir cada palabra para no provocar mi ira. Yo escuchaba, sonreía apenas, y luego lo dejaba hablar. Cada intento de disculpa, de explicación, me daba más poder, sabía que estaba desesperado, que su mundo se estaba desmoronando mientras yo permanecía intacta, al menos en apariencia. Pero la verdad es que no estaba intacta. Había noches en las que me despertaba sudando, recordando la primera vez que lo vi con otra, imaginando la intimidad que compartieron, y sintiendo un vacío que ni su dinero ni la justicia podían llenar. La traición había dejado una cicatriz emocional que nada podía borrar. Y entonces llegó el momento que cambió todo, el encuentro con su amante. No lo planeé. Solo sucedió. La vi por casualidad en un restaurante y ella me reconoció al instante. Sus ojos se abrieron con miedo y yo sentí una mezcla de curiosidad y furia. Me acerqué, respirando profundo. «Sabes todo, ¿verdad?», dijo ella, sin atreverse a mirarme a los ojos. «Sí», respondí. «Y quiero escuchar lo que nunca me dijo él. Quiero saber toda la verdad de su traición». Lo que me contó me rompió y me liberó al mismo tiempo. Él había manipulado a ambas, había construido un mundo paralelo de mentiras, creyendo que podía salirse con la suya. Cada detalle, cada secreto, cada cálculo que hizo para no perder nada, ahora estaba frente a mí. Y fue ahí cuando entendí que mi historia de venganza no había hecho más que empezar. No era solo el dinero, no era solo la justicia, era la verdad. La verdad que podía destruirlo completamente si decidía cómo usarla. Y lo hice. Volví a él con calma. Lo encontré en casa, su mirada llena de miedo mezclada con incredulidad. Me senté frente a él y respiré profundo. «Todo lo que creíste ocultar, lo sé», dije, y esta vez no había rastro de temblor en mi voz. Solo poder, claridad y una serenidad que lo desconcertó completamente. «¿Qué quieres de mí?», murmuró, casi suplicando. «No quiero nada que no sea mío por derecho», respondí. «Pero quiero que entiendas algo, que la traición no termina con dinero, ni con documentos, ni con justicia legal. Termina cuando reconoces que destruiste lo que más amabas y que ahora, aunque tengas tu vida, nada volverá a ser igual». Y lo vi comprenderlo. Su arrogancia desapareció, reemplazada por un miedo profundo, un vacío que yo ya había recorrido meses atrás. La escena se volvió silenciosa, pesada, cargada de emociones que ni él ni yo podíamos controlar. Caminamos por la casa en silencio. Cada habitación era un recuerdo de nuestra historia, cada mueble, cada foto. Cada rincón me contaba lo que habíamos sido, lo que él destruyó y lo que yo debía reconstruir sola. Me detuve frente a la habitación que habíamos compartido y por un segundo sentí nostalgia. Pero también claridad, no volvería a caer en su mentira. No había espacio para el amor, solo para la verdad y la fuerza que había ganado. Esa noche, mientras él se sentaba en silencio, entendí algo profundo: la traición no solo hiere, también enseña. Me enseñó que podía ser más fuerte, más estratégica, más despiadada cuando la situación lo requería, y más consciente de mi valor.
Su caída no era solo su castigo, sino mi liberación. Y mientras la ciudad dormía, respiré profunda, sintiendo cada emoción: rabia, dolor, triunfo, vacío, libertad y algo más, algo que no podía nombrar sin que doliera. Comprendí que la vida no se trata de vengarse por completo, sino de sobrevivir, aprender y reclamar lo que es tuyo sin perderte en el proceso. Ahora sé que lo que hice fue más que justicia, fue una declaración de quién soy y de que la traición, por más profunda que sea, no puede destruir a quien realmente aprende a levantarse. Y mientras cierro los ojos y recuerdo todo, me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿serías capaz de mantener tu fuerza y tu dignidad, o la traición te destruiría como casi me destruye a mí? Pasaron semanas desde que todo estalló. Él intentaba recomponerse, yo reconstruía mi vida. Pero había algo en mí que no podía soltar, la sensación de que, aunque había ganado la mitad de sus bienes, aunque él estuviera acorralado por su propia culpa, algo faltaba, algo que solo se resolvería cuando enfrentáramos la verdad cara a cara, sin abogados, sin papeles, sin máscaras. Decidí llamarlo. Le pedí encontrarnos en nuestro viejo departamento, ese que había sido nuestro hogar durante años. Él llegó con una mezcla de incredulidad y miedo. Su mirada era un espejo de lo que yo había sentido al descubrir sus secretos: miedo, desesperación, un atisbo de respeto tardío. ¿Por qué me llamaste?, él preguntó, tratando de sonar firme. ¿Por qué no puedo dejar que esto termine así?, respondí, respirando lenta, medida. Porque aún hay algo que no sabes, algo que cambiará lo que creíste que controlabas. Se quedó en silencio y por un instante sentí que todo el peso de nuestra historia nos aplastaba a los dos. Caminé por la sala, recordando cada momento, cada mentira, cada abrazo, cada te amo, que él había usado como arma. Cada recuerdo era un cuchillo girando lentamente en mi pecho. Pero también sentí poder. Un poder frío, calculado, devastador. Te mentí, Ana, dijo de repente, bajando la mirada. Pero nunca pensé que te harías cargo de todo de esta manera. Te mentiste a ti mismo más que a mí, respondí, con voz baja pero firme. Creíste que podías jugar con los dos mundos sin que nadie lo descubriera. Creíste que tu orgullo valía más que nuestra vida. Se acercó un paso, y su expresión cambió, un destello de vulnerabilidad asomó. Ana, yo no sé cómo arreglar esto. Me detuve frente a él, mirándolo a los ojos por primera vez en meses. No se arregla. Nada se arregla. La traición no desaparece con palabras ni con dinero. La traición deja cicatrices, y yo aprendí a vivir con las mías. Pero hay algo que debes entender: yo también aprendí a usar la verdad como arma. El silencio se hizo denso. Cada respiración, cada movimiento, era un hilo que sostenía un precipicio emocional que ambos sentíamos. Yo sabía que él esperaba alguna muestra de arrepentimiento, algún rastro de compasión, y lo usé. Me acerqué lentamente y con voz baja y firme, dije: cada centavo que creíste seguro, ya no lo es. Cada plan secreto, descubierto. Cada mentira, conocida. No es venganza, no es castigo, es la verdad. Y la verdad siempre gana. Su mirada se quebró. Por un instante. Vi al hombre que una vez amé, reducido a nada más que un reflejo de su propia traición. Y entonces lo dejé hablar. Pero, ¿por qué?, murmuró, casi sin aliento. ¿Por qué no me odias? Le sonreí con una mezcla de tristeza y fuerza. No es odio. Es supervivencia. Es entender que puedo vivir, puedo crecer, puedo reclamar lo que es mío, mientras tú aprendes lo que significa perderlo todo. La lección no es para mí, es para ti. Y ahí, en ese instante, ocurrió algo que cambió todo, una sensación extraña, inesperada, un giro que ni él ni yo habíamos anticipado. Mientras yo lo miraba y él intentaba recomponerse, comprendí que la traición no solo lo había destruido a él, también nos había transformado a los dos. No éramos los mismos que éramos antes. La casa que una vez fue hogar se sentía como un escenario de reconstrucción emocional. Y justo cuando pensé que había alcanzado la cima de mi poder, un detalle apareció, un sobre que él había dejado olvidado en la mesa, marcado con mi nombre. Lo abrí con cuidado, y dentro había algo que me dejó sin aliento.
No dinero, no documentos, sino cartas, notas, confesiones que él había escrito antes de ser descubierto. Palabras que revelaban su culpa más profunda, su miedo real y algo que jamás habría imaginado. Su amor verdadero, no hacia mí, sino hacia lo que habíamos construido juntos. Palabras que mostraban que incluso entre las mentiras había un fragmento de sinceridad que nunca vio la luz. Y en ese momento entendí el giro final, la explosión emocional que haría que cualquiera que escuchara mi historia se quedara paralizado. Él no me engañó solo por deseo ni por egoísmo, se engañó a sí mismo, creyendo que podía vivir con doble vida, mientras yo descubrí la fuerza para tomarlo todo, incluso cuando la traición me había dejado vacía. La verdad me dio poder, pero también dolor. La justicia me dio control, pero también nostalgia. Caminé hacia la ventana, sosteniendo el sobre, respirando profunda, y le dije: «Esto no termina aquí. Pero debes saber algo, la traición tiene consecuencias, siempre. Y aunque no maté tu amor ni lo convertí en odio, lo transformé en algo que siempre recordará que no se juega con la verdad». Él me miró, sin palabras. Su expresión era un espejo de incredulidad, remordimiento y miedo. Y yo, por primera vez en meses, me sentí completa. No porque gané, sino porque sobreviví. No porque destruí, sino porque me reencontré. Mientras salía del departamento, respirando el aire frío de la noche, comprendí que la traición no solo destruye, también enseña. Y que a veces, la única manera de ganar es enfrentar la verdad, aceptar el dolor, y caminar hacia tu propia libertad, aunque lo que dejes atrás nunca vuelva a ser tuyo. Ahora, mirando todo desde la distancia, me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿serías capaz de reclamar tu vida sin destruirte en el proceso? ¿O la traición te habría consumido antes de que pudieras aprender a levantarte esa noche? Mientras caminaba por la ciudad, todo parecía en silencio, pero mi mente estaba en llamas. Cada paso resonaba con recuerdos, nuestras risas, nuestros planes, sus mentiras, mis lágrimas. Cada calle, cada farol era un espejo de lo que habíamos sido y de lo que nunca volveríamos a ser. Decidí volver al departamento una última vez. No por él, no por curiosidad, sino por cerrar el capítulo en mi propia mente. La llave giró en la cerradura y entré. Todo estaba igual y nada lo estaba. Los muebles, los cuadros, el aroma, el vacío. Caminé hacia su escritorio y tomé el sobre que él había dejado semanas atrás. Lo abrí de nuevo, revisando las palabras que confesaban su culpa, su miedo y, lo más sorprendente, su amor verdadero hacia nosotros antes de que todo se rompiera. Y fue entonces cuando lo vi. No en carne y hueso, sino en cada memoria que me golpeaba con fuerza, cada abrazo, cada palabra, cada mentira que me había destrozado y que, al mismo tiempo, me enseñó a levantarme. Comprendí algo que cambió todo lo que pensaba sobre él, sobre mí, sobre la traición y sobre el poder. Él no había perdido solo bienes, había perdido la posibilidad de reconstruirse conmigo. Pero yo había ganado algo más grande, mi libertad, mi fuerza, y la certeza de que nunca más permitiría que alguien destruyera mi mundo desde la mentira. Y ahí, sola en la oscuridad de nuestra antigua casa, respirando profundo, entendí el último giro. La verdadera justicia no estaba en quitarle la mitad de sus bienes, no estaba en verlo caer. La justicia estaba en reclamar mi vida, en reconstruir mi alma y en caminar hacia adelante, consciente de todo lo que fue y todo lo que ya no podía ser. Cerré la puerta detrás de mí y por primera vez en meses sentí que podía respirar de verdad. El dolor seguiría, siempre seguirá, como una sombra que recuerda lo que pasó, pero también como un recordatorio de que sobreviví, de que aprendí, y de que mi vida ya no depende de alguien que me traicionó. Y mientras la ciudad seguía viva afuera, me quedé pensando, en voz baja, casi como un susurro. Ahora sé la verdad, pero dime, ¿tú serías capaz de levantarte así, si alguien destruyera todo en lo que creíste? ¿O la traición te habría consumido antes de que pudieras reclamar tu propia fuerza? Y con esa pregunta, su historia terminó, pero la mía apenas comenzaba.